Es un honor recibir de nuevo en el estudio al señor Larry Johnson, exanalista de la CIA, quien hoy nos acompaña por primera vez en nuestro podcast. Gracias, Larry, por estar aquí. Bueno, agradezco mucho la invitación. Gracias. Por supuesto. ¿Podrías contarle a todos un poco de tu trayectoria? Porque tú y yo estábamos platicando antes. O sea, sé que trabajaste con las fuerzas especiales, la CIA, has planeado estrategias militares por años. Es una perspectiva fascinante para nuestra audiencia. He tenido una experiencia amplia. En la CIA trabajé algo en operaciones, pero sobre todo fui analista. Luego fui al Departamento de Estado, Oficina de Contraterrorismo, como subdirector del programa de capacitación antiterrorista y de seguridad en transporte. Así que me encargaba de temas de políticas relacionadas con eso. Tras dejar el gobierno en el 93, trabajé en mi propio negocio de consultoría y después me asocié con exagentes de la DEA. Investigábamos lavado de dinero a nivel global y además de eso, pasé 23 años escribiendo los guiones de los ejercicios militares para la Fuerza Delta y el equipo SEAL 6. Trabajé con fuerzas de operaciones especiales casi 25 años, así que tengo mucho conocimiento y ofrezco una mezcla única. Entiendo el lado de inteligencia del asunto, entiendo el lado de las políticas desde el Departamento de Estado y entiendo la dimensión militar y de seguridad nacional de todo esto. Sí, absolutamente. Bueno, no podría pensar en un mejor invitado para tener en nuestro programa en este momento, ya que estamos viendo la próxima guerra que lamentablemente Estados Unidos ha iniciado. Sabes, Larry, me gustaría conocer tus primeras impresiones sobre esto porque creo que, según mi análisis, Estados Unidos ha subestimado enormemente el poder de Irán y creo que en realidad hemos abierto una caja de Pandora que podría escalar a algo mucho más grande de lo que esperábamos inicialmente. ¿Cuáles son tus primeras impresiones ahora que estamos entrando en el cuarto día de este conflicto y con las escenas que estamos viendo salir de Medio Oriente? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Estoy completamente de acuerdo contigo. Al escribir la historia, la decisión de Donald Trump de iniciar una guerra será destacada, ya que Irán no atacó a Estados Unidos. Irán no estaba amenazando a Estados Unidos. Estados Unidos lo hizo únicamente para complacer a Israel. Y va a pagar un precio terrible. Creo que Estados Unidos va a pagar un precio terrible por esto. The uh, Tu afirmación de que Occidente ha subestimado gravemente a Irán no podría ser más acertada. um, Sabes, volvamos al 13 de junio del año pasado, cuando Israel lanzó un ataque al estilo de Pearl Harbor diseñado para decapitar al liderazgo iraní. Tuvieron éxito en gran medida al matar a un gran número de altos funcionarios iraníes, y a Irán le tomó alrededor de 12 horas más o menos recuperarse para poder tomar represalias. Esta vez, de nuevo, usando el pretexto de «Oh, queremos reunirlos para hablar y ver cómo avanzan las negociaciones». Usamos ese pretexto, Estados Unidos lo hizo, para atraer al Ayatolá Jamenei, al ministro de Defensa, al jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, al jefe de los servicios de inteligencia, a una reunión en la que después fue atacado con un misil de crucero Tomahawk, matándolos a todos. Y en menos de una hora, Irán ya estaba contraatacando, así que la diferencia con el año pasado es que entonces les tomó 12 horas. Esta vez, solo una hora porque ya habían hecho preparativos avanzados. Básicamente, a todos los comandantes se les dijo: si tu superior es asesinado, tú tomas las decisiones y lanzas donde quieras, siguiendo adelante. O lo que es notable es que dentro de las primeras 48 horas, debido a los ataques a las bases estadounidenses, las principales en Bahrein, la base naval del cuartel general de la Quinta Flota, y luego en Al-Udeid, en Qatar, que está fuera de Doha, al oeste de Doha. Tenían dos estaciones de radar principales que desempeñaban un papel fundamental en el monitoreo de todo el tráfico aéreo, la detección de lanzamientos de misiles y la predicción de hacia dónde se dirigían esos lanzamientos. Irán destruyó esas dentro de las primeras 48 horas. Destruyó la mayoría de las bases militares estadounidenses o creó una amenaza tan grande en ellas que el personal estadounidense las ha abandonado. Se ha ido a otro lugar porque no pueden. Es demasiado peligroso.
Es demasiado peligroso. Jamás imaginé que alguien predijera que Irán lograría sacar a Estados Unidos del Golfo. Además, Irán, bajo la Guardia Revolucionaria Islámica, controla el estrecho de Hormuz, que está cerrado y sin tráfico marítimo desde hace 4 días. Entonces veo sábado, domingo, lunes, martes. De hecho, ya están entrando en el 5.º día porque ahora es miércoles por la mañana en Irán. 5 días. Cada día sale el 21% del petróleo mundial de ahí. Ahora no sale. Una parte significativa del GNL, gas natural licuado, del mundo sale de Qatar. No está saliendo. Y esto no solo crea un problema en términos de exportaciones, sino que también estos países del Golfo dependen mucho de las importaciones, de alimentos, agua, para seguir siendo estos lugares de vacaciones de lujo en los que se han convertido. Así que Irán, sí, Irán está recibiendo algo de daño, pero Irán también está causando mucho daño. Hoy no vemos la cobertura en redes sociales como en la guerra de 6 días o la de 12 días en junio. Vaya, ¿por qué será eso? Bueno, tiene algo que ver con Larry Ellis y su control sobre TikTok. Y las otras plataformas de redes sociales han sido controladas de manera similar por el grupo sionista. Quiero decir, no hay otra forma de decirlo. En algunos casos son sionistas judíos, en otros casos son sionistas cristianos, pero están haciendo todo lo posible para cerrar y tratar de mantener la información controlada. Pero hoy más temprano tuve una conversación con Stanislav Kropivnik. Stas, como se le conoce, sirvió en el ejército de Estados Unidos y renunció cuando podía ser promovido a mayor. Él está en Rusia y allá están viendo algunas cosas en las redes sociales que nosotros no estamos viendo. Él dijo que Tel Aviv está sufriendo lo de Gaza. En otras palabras, Tel Aviv está recibiendo el mismo trato que Gaza. Lo que Israel le hizo a Tel Aviv, lo que Israel le hizo a Gaza, Irán se lo está haciendo a Tel Aviv. Así que estamos en una situación donde Estados Unidos, sinceramente, está mintiendo sobre gran parte de lo que está pasando. No puedes creer, ya sabes. Ellos dicen, oh, estamos destruyendo todos estos lanzadores. Quizá, pero ya tuvimos 7 semanas en marzo pasado durante la operación Rogue Rider frente a Yemen en el Mar Rojo. Estados Unidos no pudo destruir los lanzadores tras miles de misiones. Ahora dices que el espacio aéreo en Irán está disputado. No es que no haya oposición, mientras que el espacio aéreo de Yemen no la tenía. Entonces me estás diciendo que en un entorno de combate más letal estamos haciendo un mejor trabajo detectando lanzadores móviles de lo que pudimos hacer en Yemen. En Yemen antes teníamos el doble de portaaviones. Ahora solo hay uno porque el otro se fue por miedo a ser hundido. Mucho de esto no tiene sentido, como el engaño de ayer. Los kuwaitíes derribaron 3 F Queen Seagull nuestros. ¡Fuego, amigo! ¿Qué? Cada uno de esos aviones viene con un transpondedor IFF de identificación amigo-enemigo. Ese transpondedor no es cuestión de que el piloto lo encienda o apague, sino que está integrado en el sistema de defensa aérea que está en tierra. Ahora podría entender que tal vez un F-15 fuera derribado accidentalmente. No 3. No, estos 3. Estos fueron derribados por los iraníes. Ellos los tumbaron. Sí, estadísticamente. Sería casi imposible que esos 3, ¿no? Dices que un idiota kuwaití seguía cometiendo el mismo error una y otra vez. Oh, hay un avión. No, viene hacia nosotros. Vamos a derribarlo. Los kuwaitíes no operan los sistemas Patriot, aunque se diga que eso derribó el objetivo. Pero no fue así. Irán lo derribó probablemente con un S-300, un sistema de defensa aérea ruso. Correcto. Larry, creo que lo que estamos viendo ahora es una guerra muy diferente a la que hemos visto antes en Medio Oriente, ¿verdad? Vemos una enorme cantidad de desinformación que ahora está saliendo de la administración de Trump. Se nota que la administración de Trump intenta moverse rápido y salvar las apariencias, cubriendo sus huellas.
Siento que el público estadounidense aquí, tanto republicanos como demócratas, no apoya esta guerra. Creo que Donald Trump tiene un largo camino por recorrer. ¿Estás de acuerdo en que le costará ganar esta guerra? ¿Cómo podría él convertir esto en una victoria futura con lo que ocurre? Eres lo bastante mayor para recordar a George H. W. Bush y su promesa de 1988. Lee mis labios. No, I wasn't. read Él dijo, lee mis labios, no habrá nuevos impuestos. Está bien. Fue elegido Sí, y ganó la primera guerra del Golfo contra Saddam. James. Aclamaba a George W. Bush. ¿Y qué hizo George H. W. Bush? Y lo que hizo fue aumentar los impuestos. Luego le dieron una paliza en la siguiente elección. Su popularidad se desplomó. Bueno, ¿qué estaba diciendo Donald Trump en la campaña de 2024? Él dijo, soy el primer presidente en tiempos modernos que no inicia nuevas guerras. Dijo en la Convención Nacional Republicana en julio de 2024. Él dijo, mi política exterior va a traer estabilidad al mundo. Y lo repitió en todos los mítines. Él dice, prometo pasar la página para siempre de esos días tontos y estúpidos de guerras interminables. No iniciaré una guerra, detendré las guerras. Ahora está políticamente muerto. Ahora es políticamente tóxico. Voy a predecirlo y recuerden mis palabras. En noviembre los republicanos perderán la Cámara de Representantes y el control del Senado. Y Donald Trump será sometido a juicio político, y creo que Donald Trump será condenado. Y será el segundo presidente desde Richard Nixon en ser obligado a dejar el cargo. Siento lo mismo, Larry. No veo cómo podría sobrevivir políticamente a esto. Creo que es una situación muy diferente a la de 2003 cuando ocurrió la guerra de Irak y hubo una campaña de relaciones públicas muy exitosa por parte del gobierno de Estados Unidos, realmente tratando de convencer a los ciudadanos estadounidenses de que, oye, esto era lo que necesitábamos hacer. La mayoría de los estadounidenses estaban de acuerdo con eso, diciendo, sí, te creo. Esto es verdad. Apoyemos a nuestras tropas. O sea, obviamente apoyamos a nuestras tropas y no queremos ver que nuestras tropas pierdan la vida, pero ciertamente no queremos ver que nuestro país entre en otra guerra prolongada en Medio Oriente. Bueno, y, ¿sabes? Tú eres lo suficientemente mayor para recordar cuál era el ambiente político en Estados Unidos el 10 de septiembre de 2001 y cómo era el 12 de septiembre de 2001. ¿Qué pasó en esas 48 horas? Tras el ataque del 11 de septiembre, las diferencias entre republicanos, demócratas e independientes se desvanecieron. La gente se centró en el patriotismo. Somos estadounidenses, nos atacaron y estaremos unidos. Eso ocurre ahora en Irán. Fueron atacados brutalmente desde fuera. Negociaban de buena fe y hacían concesiones. No le decían ni hablar a Estados Unidos. Ellos decían, absolutamente, tuvimos el jueves el mejor progreso hasta ahora y esperábamos con ansias las discusiones del lunes que se iban a llevar a cabo. Y en cambio, Estados Unidos lanza este golpe traicionero, igual que lo que hicieron los japoneses en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Y en el proceso Estados Unidos asesinó a 165 niñas entre 6 y 12 años de edad. Increíble. ¿Te enorgullece ser estadounidense? Yo no lo estoy. Me avergüenza ser estadounidense por eso. Vergüenza. Lo digo como alguien con 28 antepasados que lucharon en la Revolución Americana. Hablo de esto con un amor de toda la vida por este país. Cuando actuamos como matones asesinos, que lo somos, no sorprende que los iraníes griten muerte a Estados Unidos. ¿Qué les hemos hecho? Déjame decirte lo que les hemos hecho. Antes de estos últimos ataques, allá por 1980, animamos a Saddam Hussein a iniciar una guerra con Irán. Saddam lo hizo. Quizá ya viste las fotos
Quizá no. Donald Rumsfeld saluda a Saddam Hussein. ¿Y qué hacía Donald Rumsfeld? Nos asegurábamos de que las tropas de Saddam Hussein tuvieran precursores químicos para crear armas de destrucción masiva. Nosotros los proporcionábamos. Y luego, usando esas armas de destrucción masiva, Irak fue responsable de la muerte de al menos 300.000 iraníes. Y nos preguntamos por qué Irán grita muerte a Estados Unidos. Cuando ISIS mató a menos de 4.000 personas, queríamos la muerte de ISIS y de sus partidarios. Right. Así que supongo que al público estadounidense le han mentido tanto, tan repetidamente, con esa afirmación de que Irán es el principal patrocinador del terrorismo. Eso no es cierto en absoluto. Demostrablemente no es cierto. Pero esa es la historia que nos cuentan, que han matado a miles de estadounidenses. Eso no es cierto. Pero usamos eso para justificar entrar y hacerles a los iraníes lo que afirmamos que ellos nos han hecho a nosotros. Es muy triste, estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, tú y yo somos ciudadanos estadounidenses, o sea, simplemente es difícil de asimilar, ¿sabes? Realmente es difícil de asimilar ver a nuestro gobierno actuar así. Y, ¿sabes, Larry? Quiero aprovechar tu conocimiento, tus muchísimas, ya sabes, décadas de estudio táctico y, ya sabes, aprendiendo todas estas misiones y cosas así. Quiero saber por qué esta guerra es tan difícil de pelear. Un poco más de información, por ejemplo, sobre algunos de los misiles que tiene Irán y cómo se va a desarrollar esta guerra. En cuanto al equipo que tienen ambos lados, ¿qué está pasando en el campo de batalla? He visto que Estados Unidos lanza misiles de $1 millón, pero Irán los enfrenta con drones de $50,000. Hay una gran diferencia. Cuéntanos más al respecto. Estados Unidos está librando una guerra aérea, con aviones de ala fija y algunos misiles lanzados desde esos aviones, y tal vez unos cuantos lanzados desde submarinos o destructores. Pero el problema al que nos enfrentamos, y de nuevo, revisa la historia. Desde la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos, empezando con el cuerpo aéreo, tenía la fantasía de que lanzar suficientes bombas podía ganar una guerra. Nunca ha sido así. Al lanzar bombas sobre Irak en la Primera Guerra del Golfo y en 2003, fue necesario enviar tropas terrestres para lograrlo. Así que no te dejes llevar por los reportes actuales de los medios sobre «oh, destruimos esto», «oh, destruimos aquello», «oh, atacaron esto anoche en Teherán». Simplemente observa la guerra que ha estado ocurriendo en Ucrania, los ataques que Rusia ha llevado a cabo durante los últimos 4 años. Cientos de ataques con misiles y drones al día, cientos más. Probablemente al menos 300 días. Así que estamos hablando de decenas de miles de ataques con misiles. ¿Y qué ha pasado? ¿Eso hizo que Ucrania colapsara y se rindiera? No. Ahora, Creo que Rusia va a ganar esa. Pero mi punto es, usa eso como referencia, como un estándar de comparación en términos de cuánta destrucción real se le puede infligir a un país y cómo son capaces de resistir. Así que ahora mismo, Estados Unidos desplegó inicialmente sus 7 escuadrones de aviones de combate F-35 de quinta generación. Desplegaron algunos de ellos en la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita y otros en el aeródromo Moafik al-Salti en Jordania. Desde el inicio de la operación, el sábado por la mañana, hora de Irán, ambos aeródromos han sido atacados por Irán y las aeronaves que estaban estacionadas allí previamente han tenido que reubicarse en otro lugar. Pero entiendan que las distancias que tienen que recorrer requieren un mínimo de 2 a 3 paradas para reabastecimiento aéreo antes de que realmente puedan posicionarse para lanzar un misil aire-tierra o un misil de crucero Tomahawk, lo que sea que se lance desde esas plataformas, o un JOIDAM es otro ejemplo. Así que aquí están los Estados Unidos. No podemos introducir tropas. Para introducir tropas, normalmente, cuando atacas a una fuerza defensora, necesitas una ventaja mínima de 3 a 1.
Irán cuenta con 500.000 soldados entre la Guardia Revolucionaria y el ejército. Por eso necesitamos 1.500.000. Nuestro ejército en todo el mundo es de 472.000, más unos 110.000 marines. Apenas estamos por encima de 600.000. Así que nos tomaría más de un año tratar de reunir tropas para igualar eso, para tener los números necesarios para entrar a Irán. No podemos invadir por tierra. Si lo intentamos a través de terceros, como los insurgentes kurdos, los van a aniquilar. ¿Y qué tal nuestro poder naval? Recuerda que en marzo, durante la Operación Jinete Rudo, había 2 portaaviones frente a la costa de Yemen. Están con 5 destructores. La razón por la que los acompañan destructores es porque estos crean una barrera de misiles para defender los barcos de ataques. El problema con eso es que cada uno de esos destructores puede llevar potencialmente hasta 96 misiles de defensa aérea. Aquí es donde intervienen las matemáticas y las capacidades que mencionaste. Por cada avión enemigo que se acerque para atacar un barco estadounidense, vas a disparar un mínimo de 2 misiles de defensa aérea. Y eso es ya sea que estés hablando de la Aegis, del THAAD, el arma de defensa de área a gran altitud o del misil Patriot. Al menos 2, a veces más. Bueno, una vez que esos son disparados desde un destructor, ese tubo queda vacío. Y la única manera de recargarlo es que tienes que ir a un puerto cercano donde tengan las grúas y donde tengan la munición almacenada para poder recargarlos. Entonces, ¿Sabes? Esto no es como en la Segunda Guerra Mundial, cuando los acorazados y destructores, al quedarse sin munición, recibían suministros de un barco que se acercaba. Piénsalo como un Costco o un Sam's flotante. Si se acerca, tiene de todo a bordo: comida, artículos sanitarios, agua y municiones. Antes recargábamos ahí y no salían de la batalla, ahora sí deben salir. Y con la destrucción de esa instalación naval en Bahrein, ya no tienen acceso a eso. Además, quedarían atrapados por el cierre del estrecho de Hormuz. También estaban intentando construir una en Mascate, en Omán. Eso ahora es ineficaz. El lugar más cercano es Diego García, bajo control británico. Luego enfrentas problemas de producción para Estados Unidos. Fabricamos entre 600 y 800 misiles Patriot al año cuando te das cuenta de que vas a disparar al menos 2 por ataque. E Irán el sábado disparó 140 misiles. Haz cuentas, son 280 Patriot. Así que ahí mismo, en un solo día, ya se fue el 35% de la producción anual. caray, Y si esto continúa durante 3 semanas al mismo ritmo, el suministro de misiles de defensa aérea de Estados Unidos se va a agotar, al igual que el de Israel. En ese momento, Irán podrá atacar libremente objetivos en Israel y lo que queda de los objetivos militares estadounidenses en los estados del Golfo. ayer vi un video que evidencia la incompetencia de la Casa Blanca. Escuchen esto. Él dijo que hay un plan. Él señala a Venezuela como un ejemplo, lo que para mí significa que desde el principio tenían cierta idea en el terreno de lo que venía después. Puedo darte noticias de última hora sobre Venezuela. Sí. Sé quién lo organizó. Está bien. Un viejo amigo mío. ¿Cómo lo hicieron? Recuerda que había una recompensa de $50 millones por la cabeza de Maduro. Correcto. Así que informantes conectados con la DEA, uno de los cuales era el chofer de Maduro, y otros 2 que formaban parte de su equipo de seguridad. Colaboraban con el gobierno de Estados Unidos y organizaron toda esta operación. Se hizo para obtener la recompensa. De ahí es de donde se originó esto. Wow.
Y Trump, qué vergüenza, se ha negado a pagar la recompensa. Ay, caray. Así que tienes a todos estos tipos que cooperaron y ahora los están dejando colgados. Vaya, eso sí que es una noticia de última hora. Esa historia debe salir a la luz. Sé que mi amigo se la dará a Catherine Herridge, creo. Puede que la publique en 1 o 2 semanas. Así sucedió. La información que obtuvo la Fuerza Delta llegó a través de mi amigo. Y estas fuentes, estos informantes. Bien, ese es otro ejemplo más donde Trump está mintiendo, fingiendo que hicieron las cosas de cierta manera en Venezuela, lo cual no fue así. Ya estaba hecho. Todo fue completamente comprado y pagado, excepto que él nunca pagó. Es como una mala tragamonedas. Caray, eso es una locura. Bueno, te agradezco que hayas contado esa historia. Quiero decir, yo no había escuchado esa historia todavía. Así que quiero decir, ojalá den esa noticia y se vuelva algo nacional para que todos los estadounidenses puedan entenderlo. Pero creo que dice mucho, Larry, sobre lo incompetente que es el gobierno de Estados Unidos en este momento y los líderes que están tomando las decisiones. Porque si creen que Irán será igual que Venezuela, que será un paseo, que capturaremos a Maduro y listo. Y luego, obviamente, hemos ido un paso más allá. Sabes, hemos asesinado al ayatolá y hemos causado una cantidad significativa de muertes, como mencionaste antes, con esos niños de escuela que lamentablemente perdieron la vida en un ataque militar. Esto realmente ha enfurecido a la nación. Como dijiste, se entiende por qué corrían esos lemas contra Estados Unidos. Quiero decir, se basa en lo que nuestro gobierno les ha hecho y es realmente, realmente lamentable. Sí, así es. Ya sabes, cuando retrocedes y reconstruyes la historia de las relaciones entre Estados Unidos e Irán. De nuevo, siempre lo contamos desde el punto de vista de que somos la víctima, que estábamos ocupándonos de nuestros propios asuntos y ellos simplemente nos atacaron de la nada. Culpamos a Irán por el atentado contra la Embajada de Estados Unidos en Beirut en abril o mayo de 1983, seguido por el atentado en octubre contra los barracones de los marines o el edificio donde estaban alojados en Beirut, que mató a 241 marines. Ignoramos el hecho de que habíamos desplegado acorazados en la región, que esos acorazados estaban bombardeando aldeas chiitas en el valle de la Bekaa y matando a hombres, mujeres y niños chiitas, y que ya existían movimientos políticos que no tenían nada que ver con Irán. Solíamos culpar a Hezbollah por el ataque de 1983, pero no fue Hezbollah. Alistair Crook estaba en el lugar en ese entonces. Era un oficial de inteligencia británico, pero lo describían como un diplomático británico, pero él era de la inteligencia británica. Él dijo que los que lo llevaron a cabo fueron este grupo llamado Amal. Bueno, Amal fue creado y organizado en 1972. Ajá, 7 años antes de que Irán siquiera existiera. Así que este fue un movimiento chiita que existía antes de Irán, y ellos fueron quienes llevaron a cabo el ataque. Mataron a los marines. ¿Por qué mataron a los marines? Porque nosotros los matábamos allí. ¿Sabes qué? Dejemos eso. Como mencioné, nosotros iniciamos la guerra y ayudamos a Saddam Hussein a empezar el conflicto contra Irán desde Irak. Mataron a cientos de miles de iraníes. Cuando entramos a Irak en 2003, descubrimos a este grupo llamado los Mujahidines el-Kaq, M-E-K. Y eran notorios, se les describía como islamistas marxistas. Ahora, ni siquiera sé cómo es eso. Ya sabes, es como hablar de un perro transgénero o algo así. Pero enseguida quedaron bajo protección de la CIA, aunque estaban en la lista del Departamento de Estado como organización terrorista extranjera por ataques frecuentes contra civiles con fines políticos. La CIA empezó a apoyarlos y protegerlos. La CIA los llevó a Albania y luego los usó para atacar en Irán. Y en 2012, Hillary Clinton, como secretaria de Estado, los sacó de la lista de terroristas. Llegaron a ser amigos de Estados Unidos. Y así que tenemos este hábito,
un largo hábito de trabajar con los grupos terroristas suníes islámicos radicales. Lo hicimos de nuevo en Siria con al-Shada, antes al-Halani, líder de Hayat Tahrir al-Shem, quien realizó ataques terroristas y decapitó personas por considerarse un suní devoto. Y fue Irán quien estaba luchando en Siria contra ISIS, contra Al-Qaeda. Ellos nos atacaron, el 11 de septiembre Irán los combate, pero lo llamamos enemigo. O sea, es un desastre, no tiene sentido. Y aún así, el público estadounidense sigue siendo manipulado con esta tontería de que Irán representa una gran amenaza para nosotros, cuando en realidad ellos deberían haber sido uno de nuestros mejores aliados en la región, mucho más confiables que los sauditas, los cataríes y los emiratíes, quienes han estado financiaron a los mismos terroristas que nos atacaron el 11 de septiembre. Es de no creer. Es difícil de verdad creer todo esto, ¿sabes? Y ver lo grave que ha sido la incompetencia. Pero de nuevo, por eso me encanta tenerte en el programa, porque aportas muchos años de una visión increíble y un gran conocimiento sobre esto. Así que, Larry, tengo una pregunta para ti. Si aún asesoraras a la CIA y al ejército de Estados Unidos, ojalá lo hicieras, estaríamos en una mejor posición. Pero ¿cuál sería tu estrategia en este momento para el futuro en cuanto a dónde estamos en esto? Porque creo que, como mencionamos al principio de esto, creo que Donald Trump se ha dado cuenta de que abrió una caja de Pandora y no tenía idea de lo que había dentro de esa caja. Y creo que quiso abarcar más de lo que podía. ¿A dónde va Estados Unidos a partir de aquí? ¿Cómo lograron realmente, básicamente, terminar con esta amenaza? O sea, ¿hay una salida aquí? Esa es mi pregunta. Bueno, y déjame decir, para ser justos con Donald Trump, este no es su plan. Él no está al mando del tren. Sabes, él no es el conductor, no es Casey Jones, ¿de acuerdo? Él no conduce el tren drogado con cocaína, solo es pasajero. Este tren lo llamaré el tren del Estado profundo. Y es una alianza entre altos burócratas de la comunidad de inteligencia, de la comunidad militar y también del mundo de las finanzas y la industria. En realidad es un grupo grande, pero relativamente pequeño. Porque diría que si tomas distancia y te preguntas ¿qué intentamos lograr? En lugar de pensar que otros países buscan aprovecharse de nosotros o dominarnos, en realidad nosotros somos quienes hacemos eso. Así que ahora mismo, por ejemplo, una de las bases más grandes, estaciones de la CIA en el mundo. En términos per cápita, Armenia tiene una de las mayores cantidades de personal de la CIA asignado respecto a su población. ¿Por qué Armenia? Armenia está en el Cáucaso. Es una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. También está entre Rusia al norte e Irán al sur. ¿Y por qué la CIA está ahí realizando operaciones para desestabilizar a Rusia? Rusia al norte, Irán al sur. Así que la CIA sigue teniendo. Su objetivo es asegurar el control del petróleo y gas en Irán, provocar la fragmentación de Irán en componentes más pequeños, hacer lo mismo con Rusia, todo con la intención final de poder acorralar y derrotar a China. Ese es el gran plan. Ahora, Trump. Él es solo un actor y piensa que manda. Y él es más como, ya sabes, no sé si cuando eras niño, alguna vez te sentaste en el regazo de tu papá o tu mamá mientras manejaban un auto y te dejaban fingir que tú estabas manejando. Ese es Donald Trump. sí. Él puede imaginarse diciendo, mírenme, manejo el auto. Sabes, el año pasado, cuando organizó a Armenia y Azerbaiyán para este gran acuerdo de paz, y seguía llamándolos Azerbaiyán y Albania. Ni siquiera sabía con quién demonios se reunía. ¿De dónde surgió esa reunión? Esa reunión surgió de la CIA, por lo que la CIA está buscando como parte de sus operaciones encubiertas, acciones encubiertas. Así que ahí es donde...
Um, Ya sabes, de ahora en adelante tenemos que empezar por desmantelar la CIA. Debemos destruirla por completo y comenzar de cero. Porque necesitamos una organización que no esté supeditada a estos intereses externos. Su propósito principal era producir información esencial para que el presidente mantuviera a Estados Unidos seguro. No inventemos información. Vamos a fabricar información que obligue al presidente a actuar de cierta manera que sirva a nuestros intereses económicos. Llamémoslos estos intereses financieros burocráticos, sin importar lo que le haga a Estados Unidos. Y por eso hemos tenido guerra tras guerra interminable. Y si retrocedemos, hay un libro en mi estante de Tim Weiner, Legado de cenizas. Narra la historia de los primeros 50 años de la CIA. Y en todo ese tiempo, lo único que hacemos es tratar de subvertir a otros países en lugar de preguntarnos cómo podemos llevarnos bien, cómo podemos ayudarlos, cómo podemos vivir juntos en un mundo pacífico. Eso es triste. Todos conocen el famoso clip de Michael Pompeo como director de la CIA diciendo, mentimos, hicimos trampa, robamos. Ese fue básicamente el manual que aprendí, ya sabes, para convertirme en director de la CIA. Me sorprende mucho que realmente admitiera eso en cámara, pero es un clip viral que se ha mostrado muchas veces. Y claro, me refiero a los países. Es interesante. En mi trabajo en YouTube hablo mucho sobre China y creo que ese es un clip muy famoso en los medios chinos porque cada vez que hablamos sobre el gobierno de Estados Unidos y la CIA y cómo funciona el gobierno, frecuentemente sacan ese clip y dicen, bueno, más o menos sabemos lo que pasa detrás de cámaras porque nunca tomamos lo que ustedes dicen como verdad, porque ustedes mienten, roban y engañan. Y hasta lo admitiste cuando eras el director de la CIA. Esto es realmente una locura. Larry, tengo otra pregunta para el podcast de hoy y realmente trata sobre hacia dónde va el futuro de esto y cuánto tiempo crees que podría prolongarse esta guerra. Creo que igual que en Irak, cuando le preguntaron a Dick Cheney cuánto duraría esto, él respondió que confiaba mucho en nuestras tropas y que creía que podían lograrlo. Quizás semanas, ni siquiera meses, quizá días. Podría extenderse a semanas, pero vamos a entrar y salir rápido. Por supuesto, eso terminó siendo un desastre. Afganistán tuvo 20 años de combates en el terreno. Lo más importante que quiero que nuestros oyentes entiendan es que Estados Unidos nunca ha logrado un cambio de régimen solo lanzando bombas. Como mencionaste, no basta con una misión aérea. Lo que realmente se necesita son tropas en el terreno. Un caso exitoso sería Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Eso fue en la Segunda Guerra Mundial con gran esfuerzo, tropas y muchas bajas estadounidenses, pero no hemos tenido ningún éxito en Medio Oriente en absoluto. Entonces, ¿qué opinas sobre el cronograma de esto y nuestros esfuerzos? Si Irán puede continuar lanzando misiles durante las próximas 3 semanas, agotarán tanto los suministros israelíes como los estadounidenses. Y si continúan manteniendo el control del estrecho de Hormuz y el cierre del tráfico marítimo desde el Golfo Pérsico, Estados Unidos va a estar suplicando por un acuerdo. Y no puedo descartar la posibilidad de que Estados Unidos vaya con la cabeza agachada ante China y Rusia tratando de decir, diablos, ayuden. Necesitamos ponerle fin a esto. Eso coloca a Irán en una posición de negociación potencialmente muy fuerte. Creo que una de las cosas que probablemente exigirían de entrada es que levanten todas las sanciones económicas contra Irán. Número 1. También puedo verlo exigiendo que los israelíes abandonen Gaza, que se salgan de Gaza. Permitir que la salida sur esté abierta a Egipto para que el comercio y negocios entre Egipto y los palestinos puedan llevarse a cabo. Bien podrían estar en posición de imponer esas condiciones. Estoy seguro de que también estarían dispuestos a ofrecer algunas concesiones con respecto a, ya sabes, si continúan con el mandato religioso de no construir un arma nuclear. Lo que no puedo descartar es al nuevo ayatolá, que será confirmado pronto. Si él llega y dice, ya sabes, intentamos vivir según la ley de Dios
y eso ha resultado en todos estos mártires. Ahora necesitamos una justificación religiosa. Necesitamos protegernos para proteger a la gente, para que puedan hacer la voluntad de Dios, e Irán conseguirá rápidamente un arma nuclear. Justo aquello que decimos que queríamos que evitaran hacer, lo habremos provocado y hecho posible. Matamos al único hombre que se opuso durante 36 años a crear un arma nuclear. You know, that, Incredible. it was Fue el edicto religioso de Jamenei el que impidió que Irán la construyera. Ahora él ya no está. Y si su sucesor dice, no, no vamos a seguir ese camino, ¡boom!, el genio sale de la botella. Así que creo que Trump se va a enfrentar a un estancamiento, o llamémoslo un estancamiento, porque no tenemos las tropas para ponerlas en el terreno. No tenemos la fuerza naval para desplegar, porque si se acerca demasiado a la costa, es probable que simplemente la hundan. Hoy Trump anunció que quiere esto cuando el estrecho de Hormuz esté abierto, haciendo grandes amenazas. Y si no, vamos a enviar a nuestra Marina de los Estados Unidos para acompañar a esos petroleros. Vaya, es suicida, son blancos fáciles. Son blancos fáciles. Irán los volará en un instante y sin ningún remordimiento. Seguramente salivarían ante esa oportunidad. Así que a Trump le gusta fingir que es el tipo duro y va a quedar expuesto como alguien bastante débil y que, de manera estúpida, inició una guerra que no pudo terminar. E Irán va a hacer que se trague esa. Recuerda, ¿tú crees eso? Estados Unidos, según informes del fin de semana, después de que comenzó la guerra, se acercó a Italia para ver si podían negociar un alto al fuego con Irán, con la promesa de que reiniciemos las negociaciones. Irán dijo que no, y que ni pensarlo. ¿Por qué crees que Donald Trump hacía eso? Si está ganando, como dice, gran victoria. Si lo estás derrotando, ¿por qué quitar el pie de su cuello? ¿Sabes? Es como decir, vamos ganando 48-0 en este partido y pedimos alto al fuego. Pediré un tiempo fuera para que reiniciemos el juego y así no estén perdiendo 48-0. Eso no pasa. Cuando vi eso, pensé, es peor de lo que creíamos. Wow. Gracias, Larry, por tus increíbles comentarios. Parte de nuestra transmisión en YouTube es compartir historias que la audiencia no encuentra en los medios occidentales. No hallarán estos comentarios, por eso el periodismo ciudadano es tan relevante. Muchas gracias. Sabemos que es tu primera vez en el programa, pero esperamos tenerte de vuelta para seguir aprendiendo de tu experiencia sobre el ejército de Estados Unidos y la situación mundial. Gracias, Cyrus Jansen. Aprecio la invitación y me alegra no haberte asustado. Oh, vaya, sabes, siempre es una oportunidad para que yo también aprenda. Me encantan estos podcasts porque son una oportunidad de aprendizaje para los espectadores y para mí, mientras tratamos de navegar por este mundo loco. De nuevo, muchas gracias, Larry. Muy bien, gracias.